Buenas tardes, abogado. Carlos Zaguirre. Le saluda a Carlos Álvarez, de la clase de Procesal Civil 1. En esta tarde, abogado, pues le hablaré un poco de lo que es el proceso declarativo abreviado. Eh, pues realicé un pequeño esquema tratando de resumir un poco aún todavía lo que es el proceso declarativo abreviado. Y pues el primer paso pues sería una breve explicación de lo que es en sí un proceso declarativo. Y sabemos que el Código Procesal Civil nuestro pues nos habla de lo que es el código, de lo que es el proceso ordinario, el proceso declarativo ordinario y el proceso abreviado. Pues el proceso abreviado básicamente es tener una economía procesal, establecer una reducción del tiempo en el proceso, establecer una disminución en lo que es impartir justicia y con ello pues darle celeridad al sistema procesal civil, ¿verdad? Nuestro. Y pues tenemos ahí este extracto, lo tomamos del libro del ABC y nos dice que son las actuaciones que son más expeditas, se reducen a la mitad en los pasos procesales. No deja de cumplir con lo que se establece en el proceso anterior, el proceso ordinario, que requiere que incluye pues lo que era la admisión, la inadmisión, mandar a subsanar la demanda, etcétera. Pero en la mitad, casi en la mitad, casi en todos los casos, en la mitad del tiempo que se hace normalmente en el proceso ordinario. Luego tenemos lo que es, antes de entrar ya en lo que son el proceso en sí, tenemos lo que es, el ámbito de aplicación del proceso abreviado, y esto nos remite al artículo 400 del Código Procesal Civil, en donde nos dice que el ámbito de aplicación será, se considerarán, perdón, las situaciones, por ejemplo, todo lo que sea con lo de la ley de inclinato, que tenga que ver con la expiración de arrendamientos, impugnación de depósitos, que está relacionado pues con la ley de inclinato. Luego tenemos las pretensiones posesorias, que es lo relacionado con las, se puede llamar con algún tipo de lo que son las, de la propiedad relacionado a los bienes inmuebles, pues. Luego, lo de la clasificación registral, la cuestión de la rectificación de hechos con información inexactas y perjudiciales. También incluye lo que es los arrendamientos financieros y las ventas de bienes muebles a plazo, dice el artículo. También nos habla de lo que es la propiedad horizontal, que son los condominios o similares. Y lo que nos habla, por último, de la prescripción adquisitiva, lo que tiene que ver con lindes y amojonamientos, también lo que son las situaciones o las pretensiones que en su momento se pudieran presentar por accidentes de tránsito vehicular, y todo lo que dentro de estas eh, eh, aspectos pues, que se acaban de mencionar, también será cuando la cuantía no sea superior a 6,000 lempiras, y también dentro y de las situaciones o actos que tengan que ver entre comuneros,
según el Código Civil, lo que es el pago por consignación y los derechos de servidumbre, entre otros. Tenemos ahora lo que es en sí, lo que ya entrando al proceso, pues lo que es en sí la presentación de la demanda. Y pues como habíamos mencionado, al momento de presentar la demanda, pues tenemos los tres posibles escenarios, que es la admisión, la inadmisión y la subsanación, ¿verdad? En este caso, pues cuando se admite, ¿verdad? No, el proceso pues se le da celeridad. Recordemos que existen estos 5 días que el proceso otorga para, entre otras cosas, subsanar y entregar, pues ya una vez corregido lo que es la afectación de la demanda. En ese tiempo, pues también está lo que el auto, que es el comunicado, ¿verdad? Que da el juzgado, donde pues, como lo decíamos al inicio, cuando se admite la demanda, pues se admite en el auto, se da por emitir la demanda, se establece la fecha, se señala la fecha de la audiencia y se ordena citar a la persona demandada. Luego tenemos la citación del demandado. En este caso, pues nosotros como parte, en este proceso, vamos a abocarnos al receptor para que él nos agilice con lo que es la citación de la persona demandada. Recordemos que se tiene que hacer en un plazo mínimo de 10 días y máximo de 20 días. Entonces, tenemos que abocarnos al receptor para que él nos pueda colaborar con esta situación. Luego tenemos lo que es en sí la audiencia. En la audiencia, pues es la parte como que el grueso o donde más se desarrolla en sí el proceso, ¿verdad? El grueso, pero no más largo, sino que al contrario, más expedito. Entonces tenemos que en la audiencia, bueno, solo es una audiencia, volviendo a la cuestión a diferencia del proceso ordinario, que no es una sola audiencia. En este caso, el proceso ordinario pues, es una, y tenemos que en la audiencia, pues, en el orden que están cómo se desarrolla la audiencia sería pues la apertura por el juez. La apertura por el juez, pues, es hecha por el juez, pues está claro, da como iniciada la audiencia, da como oficialmente se inicia la audiencia, mejor dicho, pues esa es la palabra creo que es más precisa. Como segundo paso tenemos lo que es la dación a cuenta, hecha por el secretario, y básicamente es en la dación a cuenta, el secretario hace una presentación o hace por así decir, una presentación, pero es como que da lectura de quiénes están presentes y de quiénes deben de estar presentes. Es decir, hace como un llamado, ¿verdad? Por así decirlo, la parte acusadora presente, la parte representante defensora presente,
en ese orden. Luego tenemos el siguiente paso, que es la conciliación o el intento de conciliación, que generalmente es, puede llegarse a a un fin, si se llegara a la conciliación, ¿verdad? A un fin, en ese mismo momento, a un fin del juicio, del proceso judicial, y pues todo quedaría resuelto en ese momento. Luego tenemos un paso número 4, lo que es cuando el demandante ratifica la demanda o ratifica la petición, las peticiones de la demanda de su representado. Luego tenemos con el quinto paso, tenemos la otra parte, que es el demandado, pues contesta. ¿Qué es lo que contesta la otra parte? Pues en su oportunidad, si existieran, pues se plantean los defectos procesales. Si existieran defectos procesales, se plantea también si se aceptan o no se aceptan los cargos, o se niegan los cargos y los hechos. Y en ese momento es cuando se presenta lo que se conoce como la reconvención, que es demandar a la parte demandante. En ese momento es cuando la parte demandada pues presenta ese momento procesal oportuno para presentar la reconvención. Luego tenemos que el demandante en ese momento debe de contestar lo que son debe contestar la reconvención. Cabe hacer notar que la reconvención se manifiesta días antes de iniciado el proceso, porque si no fuese así, no tuviera validez, no se consideraría por parte, el juez no lo consideraría y lo desestimaría. Luego tenemos cuando el juez resuelve los defectos procesales, es decir, cuando el juez dice cuáles y cuáles no defectos se tomarán en cuenta en ese momento. Y luego se fijan los términos del debate. Si bien notamos aquí, en el AA significa audiencia abreviada, y el principio de unidad del acto, pues el principio de unidad del acto es básicamente cuando todo tiene que resolverse en esa misma audiencia. Básicamente ese es el principio. Luego tenemos todavía con parte de la audiencia, lo que son la proposición de los medios de prueba, la admisión o la inadmisión de los medios de prueba. Luego tenemos la práctica de los medios de prueba y los alegatos finales, que son de 15 minutos. Recordemos que en el proceso ordinario eran 30 minutos y en el proceso abreviado solamente son 15 minutos. Y un punto importante, pues los pasos en la audiencia abreviada van a depender de cada caso que se presente. Es decir, no todos los casos van a presentar por así decirlo, los 12 pasos que acabamos de mencionar sobre la audiencia, según sea el caso, ya sea de servidumbre, de propiedad horizontal, etcétera. Según sea ese caso, esos tipos el ámbito, según sea, entonces según eso van a ser los casos los pasos que lleve cada caso. Y luego tenemos de la audiencia, nos vamos a lo que es la sentencia. En esta parte que es la parte final, ¿verdad? Una vez termine el proceso los 12 pasos que mencionamos hace poco, pues el juez va a tener 5 días